Bienvenidos mis queridos amigos y hermanos, paz a todos ustedes. Vamos a seguir estudiando Apocalipsis 2 y ahora vamos a estudiar el mensaje a la iglesia de Esmirna. Apocalipsis 2, 8, 11 dice: Escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero que fue muerto y vive, dice estas cosas. Yo sé tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y sé la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, mas son la sinagoga de Satanás. No temas en nada de lo que vas a padecer, y aquí el diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no recibirá daño de la muerte segunda. Esmirna quiere decir ungüento. Este se usaba para embalsamar cuerpos y era aromáticos. Esmirna representa la iglesia que existió durante el período de la gran tribulación, bajo la crueldad de 10 emperadores romanos. Nerón fue el primero de los más crueles. El último fue Diocleciano, que extendió su dominio hasta Constantino en 312 después de Cristo. En esta época muere el último de los 12 apóstoles. La iglesia Esmirna pasa por una gran tribulación por 10 días, el versículo 9. ¿Pero qué quiere decir estos 10 días? Los 10 días significan o eran 10 reyes o 10 emperadores más crueles que ordenaron su ejército para perseguir la iglesia de Dios. En Jerusalén, la iglesia fue perseguida por predicar que Jesucristo es el Señor. Luego los emperadores romanos persiguieron la iglesia de Dios por decir la verdad sobre la idolatría. Nerón fue el primero en perseguir la iglesia de Dios del año 54 a 68 después de Cristo, el primero. Ahora sigue el segundo. Aquí voy a mencionar los nombres de los 10 reyes o 10 emperadores más crueles que persiguieron, que mataron a muchos hermanos de la iglesia de Dios en aquel tiempo. Nerón era el primero en 54 a 68 después de Cristo. Después sigue Vespasiano, del 69 a 79 después de Cristo. Después sigue Domiciano, del 81 al 96. Trajano del 98 a 117, Adriano de 117 a 138, Marco Aurelio de 161 a 180, Maximino el Tarso de 235 a 238, Decio de 249 a 251, Valeriano de 253 a 260, Diocleciano de 284 a 305. Estos emperadores fueron crueles a la iglesia de Dios hasta que Constantino dio fin a la persecución del año 305 hasta 337. En el versículo 9 dice: una sinagoga de Satanás. Cuando la iglesia se legalizó, no fue una victoria de los cristianos. Como Satanás no pudo con los cristianos, entre más mártires había, más creyentes se levantaban. Entonces el diablo se disfrazó como ángel de luz para arrastrar la iglesia en la idolatría. Sinagoga de Satanás representa un imperio idólatra. El Señor conoce las obras de la iglesia en relación con la tribulación. Allí establece el fundamento de la iglesia de Dios, que ha sido fiel a través de los siglos. En el versículo 9 y 10, el Señor les amonesta a no temer las cosas que iban a padecer. Satanás sería el autor de todos los sufrimientos y las tribulaciones. Un tiempo de tribulación que produciría muchos mártires por la persecución
por la Roma pagana, perdón. Entonces, la iglesia de Dios en aquel tiempo sufrió una gran persecución durante 3 siglos y medio, que menciona la Biblia que iba a suceder en 3 años y medio, año y medio. Entonces los 3 siglos y medio son los que sufrió la iglesia de Dios durante ese periodo, bajo el mando de 10 emperadores. Entonces, el establecimiento de la iglesia romana fue cuando terminó la persecución. Constantino usó esa estrategia más política que religioso, empezó a juntar a los líderes de la iglesia y con los líderes paganos, con la política. Entonces, en ese tiempo empezó a arrastrar a la iglesia de Dios en la idolatría. Empezaron a cambiar nombre de los dioses paganos con tal de ganar a la gente pagana para ser cristiano, pero ellos no se convirtieron a Cristo, sino que fue una ley. Por ejemplo, Constantino dio una ley, un edicto. Si alguien quiere quiere asentar a un niño, podemos decir, tiene que ser cristiano para que sea asentado su hijo. Entonces los paganos tenían que hacer por ley para que apoye al gobierno. Entonces en ese tiempo se mezcló la iglesia de Dios con el paganismo. Pero la verdadera iglesia de Dios se quedó sin fuerza. Se quedaron pocos. Y empezaron más adelante vamos a ver lo que es la iglesia de Pérgamo. Allí vamos a ampliar más el estudio. Y en ese tiempo se hizo un casamiento. ¿Por qué? Porque terminó la persecución, pero no, como dice aquí en el bosquejo, no fue la victoria de los cristianos, fue la estrategia de Satanás. Porque Satanás no pudo, entre más mártires, más creyentes se levantaban. Entonces Satanás se disfrazó como ángel de luz y empezó a meter ideas, como hizo a Jesucristo. Usó textos bíblicos para atacar a nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, él usó la escritura decía pues a Jesucristo. Eso es lo que él intentó hacer con los cristianos. Por eso él usó esa estrategia para mezclar a los paganos con la iglesia. Pero la iglesia de Dios se quedó poquito fuerte, pero más adelante vamos a estudiar eso y ojalá que poco a poco vamos ampliando nuestro estudio. La Esmirna significa un tiempo de persecución que sucedió en tiempo de Nerón hasta Constantino. Eso es el periodo de la iglesia de Esmirna, pero más adelante, poco a poco, vamos a ampliar nuestro estudio hasta que vamos a llegar a la iglesia moderna, la iglesia de hoy. Paz a todos vosotros.